Bien, bien. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase, parte teórica. Pueden ustedes, se puede ver, ¿no? Ya, está bien entonces, sí, para no colocarlo, a ver, tal vez, un segundito, vamos a mover esto. Bien, entonces, bueno, ya empezamos a ver los conceptos básicos, ¿ya? De hecho, hemos hablado del concepto de sistemas operativos, un par de definiciones. Pero vamos a hablar más específicamente de esos componentes, ¿no? Que hacen, ¿no? Como proceso, memoria, archivos, entradas, salidas, seguridad, protección, al shell, llamadas al sistema, que es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, algo que vamos a estudiar posteriormente, lo antes posible, espero la siguiente semana ya empezar, es el tema de procesos, ¿no? El proceso, en esencia, es un programa de ejecución y esta es una de las definiciones más simples, más directas y la que voy a repetir varias veces, ¿no? Pues un programa en ejecución. Y ese en realidad, ese es un proceso, un programa en ejecución, ¿no? Además de esto, es un recipiente que va a guardar toda la información que se necesita para ejecutar el programa. No solamente es el programa ejecutándose, sino que además tiene internamente una estructura de datos con información como un identificador, memoria y otros detalles, ¿no? ¿Sí? Va a tener asociado un espacio de memoria, una lista de ubicaciones, que va desde un mínimo hasta cierto valor máximo, es decir, qué posición de la memoria está usando, desde donde el proceso se puede leer y escribir información, ¿ya? Además de que va a contener el espacio de direcciones, los datos del programa y su pila de datos. ¿Sí? Bueno, básicamente es información acerca del proceso, ¿no? Esto puede variar dependiendo del sistema operativo que se utilice. Ya en un sistema operativo tipo Windows tiene una información distinta a la información que maneja un sistema operativo Linux o tipo Unix, ¿ya? Cada proceso va a tener asociado un conjunto de recursos, ¿no? Una lista de archivos abiertos, alarmas, lista de procesos relacionados y toda la información necesaria para ejecutar el programa. Ah, para, vamos a venir aquí un momento, tengo una máquina que abierta. Esta es, por ejemplo, la tabla de procesos de un sistema tipo Unix, ¿ya? Y entonces, nuevamente me va a mostrar el estado, el tiempo, el comando, el proceso ID. Y puedo también tener información como esta, como el porcentaje de CPU, porcentaje de memoria, terminal, estado. Entonces, ese es. En el lado de Windows, por ejemplo, vamos a abrir una consolita PowerShell. Y aquí voy a ejecutar un comando para ver la tabla de los procesos. Sí, este comando que he ejecutado el PS, lo voy a ejecutar igual varias veces, va a ser vamos a ejecutar muchas veces, ¿no? Entonces,
Entonces aquí maneja otra información como handlers, working set. Entonces, dependiendo del sistema operativo, la información que se va a manejar puede ir variando, ¿ya? ¿Sí? Y toda la información que maneje está justamente orientado a obtener la información para poder saber cuándo, dónde continuar, si es que un proceso queda en pausa, y también información de uso de recursos y demás, ¿no? Entonces, algo que tal vez podemos ver en común es el nombre de proceso, que es básicamente el ejecutable, y el ID de proceso, que es algo común en ambos. Y este más es uso de CPU. Entonces, a cada proceso se le asocia un identificador, ¿no? Y se tiene asociado un nombre. Pero lo que pueda pasar es que cada cierto tiempo el sistema operativo puede decidir detener un proceso, empezar a ejecutar otro, ¿ya? Y es algo que también vamos a ver en el capítulo 2 acerca de planificación de procesos y demás. Temas relacionados, ¿no? Como concurrencia y otros tópicos relacionados. Algo que es importante es esto de que cuando un proceso se va a suspender de forma temporal, ya debe de iniciarse exactamente en el mismo estado que tenía cuando se detuvo. Entonces, esa es la característica que actualmente disfrutamos en los sistemas operativos hoy en día. Es decir, que por ejemplo yo lo puedo dejar esta presentación ahí y moverme aquí a mi VMware, ¿no? ¿Ya? Y después decidir volver aquí a mi otro proceso y continuar. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el sistema operativo está haciendo posible de que yo pueda tener un proceso que esté activo en un determinado tiempo, pero ponerle, digamos, en background, no es un término que se utiliza, es decir, segundo plano, ¿no? Pero me permite, digamos, poder ejecutar nuevamente, ¿no? Y no pierdo información. Entonces, de hecho, es la característica que llamamos multiproceso, ¿no? Pues tengo muchos procesos que están corriendo a la vez y muchos de ellos podrían en algún determinado tiempo estar suspendidos, estar en pausa, pero el sistema operativo me da la posibilidad de poder continuar exactamente desde el punto donde se detuvo, ¿no? A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, toda la información acerca del proceso se guarda en alguna parte durante la suspensión. En muchos sistemas operativos, toda la información se almacena en una tabla que la conocemos como la tabla de procesos, que es lo que vimos en los comandos, ¿ya? El get process para PowerShell y PSAUX para, para Linux, ¿no? Entonces, y eso que te muestra esa lista se la conoce como la tabla de procesos, ¿no? Otro componente del sistema operativo va a ser la memoria, que también se va a estudiar en un capítulo y va a ser parte del segundo parcial, ¿ya? La memoria es justamente, todos ya tenemos una idea de qué es la memoria, es ese componente físico, ¿no? Que lo conocemos como RAM, y que, bueno, actualmente tenemos de 12, 16, para las PCs actuales que usamos, ¿no? Sí, entonces es la memoria principal que se utiliza para tener los programas en ejecución. Eh, en un sistema operativo simple como el viejo DOS, solo hay un programa a la vez en la memoria. No es algo que también vamos a ver más adelante, que se conoce como monoprogramación, ¿ya? Y todavía se lo hace mención porque es un ejemplo de cómo antes se manejaba o cómo hay todavía algunos sistemas operativos que solamente manejan un proceso a la vez. Los sistemas operativos actuales, ya mejor elaborados, más sofisticados, permiten colocar varios programas en memoria al mismo tiempo, ¿no? Y esa es la sensación que actualmente todos nosotros disfrutamos, tanto en PC como en celular, ¿no? Lo mismo en celular, puedo tener varios procesos corriendo. Tengo
WhatsApp corriendo, tengo mi navegador corriendo, tengo mi programa teléfono corriendo. Entonces me da la posibilidad de tener múltiples programas corriendo a la vez. ¿Sí? Si recuerda, bueno, tal vez ustedes no han usado los viejos celulares, los primeros celulares. Básicamente tenías el llamar, si salías de llamar tenías los jueguitos y el jueguito hacía eso, no podías tener varias cosas a la vez corriendo. Para evitar que interfieran unos con otros, el sistema operativo es el que se encarga de administrar y hacer y evitar de que un proceso solape al otro. Sí, es algo que vamos a ver también posteriormente. ¿Ya? Me refiero al sentido de que mm, la memoria, vamos a hacer un pequeño gráfico rápidamente. Uno de los gráficos que vamos a utilizar para memoria es este, ¿ya? Como una cinta. ¿Ya? Y los procesos van a ir ocupando espacios en la memoria. Y esta es, digamos, la posición cero. Esta es la última posición que sería, digamos, el último mega, 12 mega, el último mega, digamos, que correspondería a una memoria, digamos, pongámosle de 12 megas. Entonces, aquí sería la última posición, ¿no? Entonces, los programas van a ir ocupando espacios. Lo que nos referimos es que el sistema operativo se encarga de que no ocurra algo como esto. Tengo aquí un proceso y voy a poner otro color y que otro proceso venga encima del anterior. Entonces, el sistema operativo se tiene que garantizar, si estoy en haciendo multiprogramación, es que cada proceso tenga su propio espacio de direcciones y no se solape con otro proceso. No. Entonces, el sistema operativo se va a encargar de que esto no ocurra. ¿No? También se conoce como protección de la memoria principal. Voy a borrar esto. Entonces, esto lo que estamos hablando es una introducción eh, bien así a alto nivel, ¿no? Solo estamos mencionando algunas cosas, algunas características. Ya en su momento, y el mismo libro también lo menciona de forma bien a alto nivel, y en cada capítulo lo va desarrollando, va a más detalle. Bueno, entonces, bueno, les decía, ¿no? Que es una de las representaciones más comunes es usar como una cinta, ¿ya? Y donde el primer espacio es el espacio cero y el último es el último, su capacidad máxima de la memoria. También podemos mencionar que en el caso más simple, la máxima cantidad de espacio de direcciones que tiene un proceso va a ser siempre menor que la memoria principal. ¿Ya? Después, bueno, ahora, algo que vamos a ver también posteriormente es lo que se conoce como memoria virtual, ¿ya? ¿Sí? En el cual el sistema operativo va a mantener una parte del espacio de direcciones en memoria principal y otra parte en el disco. ¿Sí? Entonces, es lo que se conoce como swap, ¿no? Intercambio. Básicamente es que algunos programas van a estar en memoria, asignados en la memoria, y algunos programas van a estar en disco, ¿no? Y eso es algo que tanto Windows como Linux maneja, ¿ya? Y lo podemos sentir inclusive esta característica del manejo de memoria virtual cuando, no sé si alguna vez han visto, tenido la experiencia, especialmente en Windows y en PC, porque los PCs tienen un LEDcito para el disco, y también algunas laptops pueden ver, digamos, cuando empiezan a hacer alguna operación, empieza a parpadear el disco o hasta a veces se escucha en el disco cómo empieza a sonar más, ¿no? Se empieza, tiene ruido, ¿no? Entonces, eso es señal de que el proceso no está corriendo en memoria, hay algún proceso que no está corriendo en memoria, sino que está corriendo en disco, ¿no? Y esto de la memoria virtual es algo que también
te ayuda a poder tener múltiples programas corriendo a la vez, aunque mi memoria tal vez sea pequeña. ¿Sí? Esa es la ventaja de la memoria virtual. No puedo tener una memoria, digamos, pongámosle pequeña de 8 megas, y puedo tener un montón de procesos que puedan superar incluso la cantidad de memoria que está en uso, que se tiene disponible. Y la forma de poder hacer eso es utilizar el disco duro como si fuera memoria, ¿ya? Entonces es algo que también vamos a revisarlo hacia adelante, porque es la memoria principal. Otro de los componentes es el archivo, ¿no? ¿Sí? Como un alto nivel igual que llegaría a ser un archivo, una agrupación de datos que el usuario ve como una entidad, ¿no? El directorio es el lugar donde se mantienen los archivos como una manera de agruparlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos creo que incluso, tal vez como una definición bien concreta no podamos decir, pero sabemos a qué es un archivo, qué es el directorio, porque es algo que hemos estado manejando desde nuestros primeros semestres o incluso en algunos casos desde que están con una computadora, ¿no? ¿Sí? Es un concepto también bastante conocido. Después el tema del sistema de archivos, que también es parte de un capítulo entero, parte del segundo parcial, en el que hablamos del método de almacenamiento y organización de archivos, ¿no? Que a eso hace referencia un sistema de archivos, es cómo se organiza, cómo se almacena, cuál es el método de almacenamiento, ¿no? Dependiendo, y hay un sinnúmero de sistemas de archivos que los vamos a ver posteriormente, como el extendido 2, el extendido 3, MP3 y demás, ¿no? ¿Qué más? A ver, y bueno, algo que también que todos también manejamos es el concepto de jerarquía de directorios, nombre, ruta o en inglés path, la ruta de un archivo, los nombres absolutos, ¿ya? Y los nombres también relativos que ya vimos como parte del laboratorio, ¿no? Cuando usamos de punto, dos puntos, y el absoluto sería barra, digamos, home, barra pública, haciendo referencia a toda la jerarquía hasta encontrar el archivo. Otro concepto que es bastante utilizado y lo vamos a ver, y lo van a ver también ustedes, porque es parte del libro principalmente, es el concepto de montaje de sistemas de archivos, ¿no? En realidad es un concepto Unix en general, ¿no? A veces, eh, para no tener que redundar en el sentido de decir que Linux es un clon de Unix, ¿no? Directamente a veces voy a hacer mención de Linux directamente, ¿no? Pero estamos hablando, al ser un clon de Unix, estamos hablando de Unix en general, ¿no? Es algo que muy común en un sistema operativo tipo Unix, ¿no? El montar sistemas de archivos, que es básicamente adjuntar el sistema de archivos de un medio, de un disco externo, no necesariamente me refiero al disco USB externo, sino podría ser otro disco SSD, otro disco SATA, ¿no? Y lo que hago es anexar a la jerarquía de directorios principal, ¿no? Entonces, ese es un concepto también que lo vamos a ver, tanto teórica y práctica. Después, otro tópico que se va a estudiar a profundidad y es también un componente del sistema operativo es la entrada y salida, ¿no? Todas las computadoras tienen sus dispositivos físicos para adquirir entrada, producir salida, y es el sistema operativo que administra estos dispositivos. Después el tema de la seguridad y protección. Esto tal vez posiblemente entre simplemente para los que entren al final. El tema hay un capítulo específico acerca de seguridad, ¿no? Esto por el tiempo, y más en este semestre que básicamente nos queda octubre, noviembre y ya diciembre termina, ¿no? Bueno, pero voy a revisar nuevamente el plan para ver exactamente para cuándo está programado la finalización de semestre. Pero me refiero en el sentido de que los capítulos relacionados a procesos, archivos, memoria, entradas, salidas, son los que se logran cubrir y casi para el final se deja lo que es seguridad y protección. Y bueno, al respecto podemos decir que el sistema operativo es el responsable de administrar la seguridad
¿no? De tal forma de que sean solamente los usuarios autorizados los que puedan acceder, ¿no? Hay algunos detalles de seguridad también que los vamos a ir viendo durante las clases, tanto de teoría como de laboratorio, ¿no? Pero eso más específicamente el tema de permisos y demás, ¿no? Que es propio del sistema operativo tipo Unix. Lo que me refería era al capítulo en específico de seguridad que está en el libro de Tenenbaum, que es muy posiblemente no podamos alcanzar a cubrir, ¿no? ¿No? Pero sí, digamos, va a ser como parte del examen final. Y bueno, entre otros componentes, y uno de los tal vez más elementales es este, el shell, ¿no? Que ya hemos empezado a relacionarlo, o quizá muchos de ustedes ya empezaron a manejar mucho más antes, que es el bash en el caso de la mayoría de las distribuciones, ¿no? Y el intérprete de comandos. Como resumen, bien a alto nivel, es la interfaz principal entre un usuario y el sistema operativo, ¿no? Y así lo hemos empezado a hablar cuando nuestra primera clase o nuestra primera sesión de laboratorio, ¿no? Y finalmente empezamos a hablar de las llamadas al sistema, que son interfaces de programación que me van a servir para invocar servicios que el sistema operativo ofrece. ¿Ya? Es el mecanismo que usa una aplicación para solicitar un servicio al sistema operativo, ¿no? Y eso es lo que un poco vamos a empezar a revisar hoy y vamos a, tal vez a manera de práctica, vamos a hacer algunas pruebas en máquina, ya cuando estemos en la siguiente clase. Y bueno, este también sería el caso de que podemos tener la necesidad de estar en teoría y de poder prender la máquina virtual, ¿no? Que eso te facilita mucho si todo fuera, bueno, si todos estuvieran con una máquina, entonces en cualquier momento podemos utilizarla, ¿no? Bien. Eso, eh, ¿alguna consulta hasta aquí? Bueno, eso sería por el momento, ¿ya? Acerca de esta introducción a alto nivel de los componentes más importantes del sistema operativo, los componentes que es administrado también por el sistema operativo y que van a ser también objeto de estudio a detalle posteriormente. ¿Alguna consulta? Está todo claro, ¿no? Esta pregunta. Es más teoría, es más informativo, ¿no? No es muy técnico esto. Seguiremos entonces. Vamos a poner un momento, dejar de compartir. Voy a poner pausa en la grabación. Bien, ahora empezaremos a hablar acerca de las llamadas al sistema, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar? Primero, una breve repaso acerca de las interfaces de usuario del sistema operativo y después hablamos específicamente de las llamadas al sistema. Y bueno, como interfaces de usuario, ¿ya? Vamos a definir que tenemos tres interfaces. Una que sería el shell como tal, el intérprete de comandos. El otro es la interfaz gráfica, ¿ya? Que también nos ofrece la terminal gráfica, ¿no? Pero, bueno, la terminal X que se conoce también, que es la que usamos en el laboratorio, ¿no? Nuestro programita console, nuestro emulador de terminal. Pero al final todo el entorno que vemos ah, es otro, ¿no? Para poder, en la interfaz gráfica, eso me refiero, ¿no? Y la tercera interfaz de usuario del sistema operativo es la llamada al sistema, llamadas al sistema. Bueno, volviendo a hacer referencia al shell, es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo, ¿no? ¿Sí? Es algo que estamos redundando,
¿sí? Me refiero al sentido de que ya lo dijimos la primera hace tiempo atrás, luego estamos volviendo a hacer mención de que es la interfaz principal, estamos volviendo a mencionar de que su función principal es obtener y ejecutar el comando especificado por el usuario, ¿no? Son conceptos fáciles también de recordar, ¿no? Acerca del shell como tal, ¿no? Pero algo que tal vez podemos mencionar es que además es el que contiene el código del comando que se ejecuta. ¿Ya? A ver. Bueno, hablando de la interfaz gráfica, en lugar de escribir comandos, la interfaz nos va a permitir emplear el sistema de ventanas y menús controlados por mouse, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente, ¿no? En Windows, por defecto, Linux puedes tú decidir manejar solo consola, solo el shell, solo intérprete de comandos o tener la interfaz gráfica, ¿ya? Como historia, es Xerox PARC que inicia las primeras interfaces gráficas a principios de los años 70. Y es Macintosh, es Apple a través de su equipo, de sus Mac, que en los 80 populariza el uso de la interfaz de usuario. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, ya, eso es algo que tal vez valdría la pena revisar aquí es lo siguiente. ¿Ya? Bueno, si alguien está con su máquina, podría verlo, o si no, también después de ver el video podrían volverlo a revisar. ¿Ya? Aprovechando, digamos, que estamos hablando de las interfaces de usuario, antes de empezar a hablar de las llamadas al sistema, ah, estamos mencionando acerca de la interfaz principal, ¿ya? Y también la interfaz gráfica, ¿no? ¿Sí? En un sistema tipo Linux, ¿ya? Tengo la posibilidad yo de poder decidir en cuál quiero trabajar. Si quiero GUI o si quiero gráfico. Y la forma de hacer eso es esta. Dando el comando init. Para eso necesito ingresar como cita de usuario. Y le coloco aquí un RAM. Bueno, este número que voy a colocar se conoce como RAM levels. ¿Ya? Los RAM levels son 6. ¿Ya? Vamos a botar aquí un poquito. Aquí vamos a botar antes. Aprovechando de que estamos hablando un poco de interfaces. Cero es apagado. 1 es usuario. 3 es sola. 4 5 es 6 es ¿ya? Esto se conoce como levels de ejecución. Entonces, en el caso de Unix, ya tiene, y la mayoría de las distribuciones respeta esta distribución, bueno, estos RAM levels. ¿No? Sí, entonces es bien fácil de acordarse, ¿no? 0, apagado, 1 monusuario, 3 consola, 4 no está en uso, 5 GUI y 6 abortado.
Ahora, para poder pues, cambiar de run levels, utilizo el comando init. Yo le puedo colocar init 3. ¿No? Y lo que va a hacer es salir de la interfaz gráfica y iniciar, digamos, modo consola, ¿no? Que es básicamente solamente el intérprete de comandos. Ya puede pasar. A ver, voy a creo que en esta máquina no. Bueno, esperemos que termine de reaccionar. Bueno, lo que les quiero mostrar es básicamente es que tu sistema operativo, en este caso Linux, tú puedes hacer que solamente funcione con el shell de comandos, nada más, ¿no? O sea, con el intérprete de comandos, y no usar GUI, ¿no? De hecho, el uso mayor que se le da es así, no interfaz gráfica, ¿no? Por ejemplo, en algunos sistemas de instalación, ¿no? Algunos distros te dan la opción de decir instalación mínima, te dice instalación workstation y servidor, ¿no? Si tú seleccionas la opción servidor, el RAM level que va a utilizar es el 3, es decir, una interfaz como la que están viendo, ¿no? Donde yo voy a colocar un usuario y el 10. Me olvidó. Ya. Entonces, es eso, ¿no? Obviamente, puedo tener varias terminales, ¿no? Y si está conectado en red, me puedo conectar, ¿no? Este es el modo, este sería, digamos, la interfaz bueno, hemos definido tres, ¿no? La interfaz gráfica y la interfaz, el shell. Entonces, ese sería, digamos, el run level mm, más común, aunque parezca extraño, ¿no? ¿Sí? Yo sé que estamos en un mundo incluso de retina display, calidad de gráficos y demás, pero en un mundo Unix todavía, digamos, esta es la interfaz favorita y preferida por los administradores, por los responsables, por los encargados de redes o administradores de bases de datos, ¿no? Esa es la interfaz más utilizada, ¿no? Una interfaz pantalla monocromática, ¿no? Blanco y negro, o negro sobre blanco. Entonces, para poder cambiar y que mi ejecución sea en ese run level, utilizo el comando init3, ¿ya? Ahora, el init3, otra característica que tiene es que sigue siendo el sistema operativo multiusuario y multiproceso, ¿ya? No es que, digamos, dejó de ser multiproceso, sigue siendo, ¿no? Por eso les decía que si tú instalas en modo servidor, seleccionas la opción servidor, te va a instalar todas las aplicaciones que son como servicios como Apache, servidor Apache, servidor de correo y otros, servidor de base de datos, pero el run level por defecto, cuando prendas la máquina, va a ser como lo pueden ver, ¿no? Texto, una interfaz texto, o sea, solamente acceso al shell, nada más, ¿ya? Ahora, si quiero cambiar de interfaz, eso como superusuario, y aquí le puedo colocar y me va a iniciar otra vez el entorno gráfico, ¿no? Entonces, voy a poner un poquito pausa.
Bueno, entonces ahora existe otro modo, otro run level que es el init 1, que es básicamente la interfaz shell, nada más. Ese sí es monousuario. No es multiproceso, no es multiusuario, solamente es eh, el usuario root y nada más. Se utiliza ese run level, ¿no?, usualmente para hacer mantenimiento del sistema, nada más. No es el procedimiento, bueno, no es el run level normal para ejecutar. ¿Ya? Voy a, aquí tengo otra máquina, voy a entrar a esa máquina. Uno. Ya, bueno. Entonces, coloco init 1 y va a ir ese run, ¿no? Bien, continuaremos. Entonces, ya, entonces como pueden ver, entonces, puedo tener el intérprete de comandos directamente como interfaz principal o puedo tener el GUI, ¿no? Entonces, son las dos maneras. Y yo puedo elegir cuál quiero, ¿no? Al momento de instalar, puedo generar workstation y ya por defecto va a usar gráfico. O al momento de instalar, puedo obviar todo lo que es gráfico y solamente usar a consola, ¿ya? Eh, y bueno, o también si instalo, digamos, Workstation, eso no me impide, digamos, que no sea servidor, ¿no? Sí, por si acaso yo quiero aclarar. El instalar Workstation, se me refiere al instalar entorno gráfico, no quiere decir que mi máquina no es servidor, ¿sí? Porque al final lo que yo puedo hacer es instalar las aplicaciones como servidor Apache, servidor de correo, servidor de base de datos y también tener el entorno gráfico, ¿no? Entonces eso no hay, no quiere decir que porque le he puesto Workstation es solamente un cliente, ¿sí? ¿No? O porque le he puesto juegos es solamente un cliente, ¿sí? Por si acaso aclaramos, ¿no? Entonces es simplemente modos de instalación, ¿ya? En el que tal vez sí vas a notar la diferencia si le pones mínimo. Si le pones mínimo, ahí básicamente te va a instalar los menos, va a usar menos espacio en disco y solamente te va a instalar nada de servidores, solamente el sistema operativo básico, nada más. ¿Ya? Ya. ¿Alguna consulta? Está claro lo de los run levels, ¿no? ¿Sí? También somos un conocimiento, como se dice, cultura general, digamos, ¿no? O sea, del mundo Unix, del mundo Linux, ¿no? El poder hacer el switch entre run levels. Voy a ver cómo está esta maquinita. Continuaremos. Bueno, ahora sí, hablaremos de qué son las llamadas al sistema. Ah, ah, ya, ¿qué es una llamada al sistema? Son interfaces de programación que sirven para poder invocar servicios que el sistema operativo ofrece, ¿no? Es el mecanismo que es usado por una aplicación para solicitar un servicio, va a proporcionar una interfaz para invocar los servicios que me puede ofrecer el sistema operativo. Estas llamadas al sistema están generalmente escritos en lenguaje C y también en C++, y algunos están usando Assembler o lenguaje ensamblador, ¿no? Especialmente aquello que tiene que ver específicamente con acceso al hardware, ¿no? Bueno, y bueno, sobre esto, ¿qué les puedo decir? Eh,
El término actual que se utiliza mucho, ¿ya? Es lo que lo que han debido escuchar, el término de API, ¿no? Es que viene de Application Programming Interface, ¿no? Vamos a tomar unas notas para que esté visible, ¿no? Esto, ¿no? Que han debido escuchar este término que viene de Application. Bueno, sí hay Application Program Interfaces. Algo similar que también se ha usado en algún momento es este otro término, SDK. Ya no se usa mucho este término, alguna sola vez antes. ¿Sí? Lo menciono porque tienen la misma idea, que es al final una interfaz, ¿no? Es decir, son de una aplicación X, mi aplicación que yo estoy escribiendo o aplicación de otro puede utilizar los servicios que me va a ofrecer. ¿Sí? Entonces, en resumen, son funciones, ¿ya? Que yo puedo invocar para hacer ciertas operaciones. ¿Sí? Entonces, el SDK está más relacionado a las funciones, digamos, que una aplicación específica me da la posibilidad de usar. Por ejemplo, Facebook, digamos, tiene un conjunto de funciones. A esas funciones se las conocía también. Bueno, anteriormente, se usaba el término de SDK, ¿no? ¿Sí? Porque, y ahora el término más popular actualmente es este, el API. Es el término cuando dicen la API de Google, está refiriéndose a un conjunto de servicios que Google me ofrece que yo puedo utilizar desde mi programa, desde mi aplicación. La API de Facebook está haciendo referencia al conjunto de funciones que están disponibles en Facebook para los desarrolladores, ¿sí? Y este es también, este es el concepto, y esta es referencia justamente a las llamadas al sistema, ¿no? La API. Solo que este va a ser, estamos hablando de la API, pero del sistema operativo, ¿no? No son los servicios, digamos, de Google, de Facebook u otra aplicación, sino los servicios que el sistema operativo te ofrece. También nos hacemos mención como la API, ¿no? La API del sistema operativo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí. Sí, es que, bueno, lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿no? Conceptualmente, se conoce como llamadas al sistema, cuando hacemos referencia a las interfaces de programación para poder invocar a servicios que el sistema operativo nos ofrece, ¿no? Y así está también en el libro de tiempo animado, como llamadas al sistema. Sin embargo, actualmente lo han generalizado y a eso que es invocar un servicio se lo conoce como API. Entonces, hacemos referencia al API. Solo que decimos la API de Windows o la API de Linux, no podemos decir. Ambos, se puede usar ese término API, ¿no? Seguiremos. Bien. Y bueno, algo que tal vez podemos resaltar es el tema de que la API está escrito generalmente en lenguaje C y C++. ¿Por qué estoy haciendo mención a esto? Porque en el caso de Windows, la API para C es C++, ¿no? ¿Ya?
Y en el caso de Linux es C, el ANSI C. Y como ustedes saben, son los dos sistemas operativos más populares, ¿no? Entonces, así que por eso es que podemos decir que generalmente la mayor parte de las APIs de sistemas operativos están escritos en estos dos lenguajes, ¿ya? De ahí también la importancia y también la necesidad de revisar el lenguaje C, ¿no? ¿Sí? Al ser, digamos, la llamada al sistema algo importante dentro de lo que es el estudio de sistemas operativos, no queda de otra más que interactuar con el lenguaje C, ya que la mayor parte de las APIs del sistema operativo están escritos en alguno de estos lenguajes. ¿Ya? Bien, vamos a ver un ejemplo, como por ejemplo leer datos de un archivo y copiar a otro archivo. ¿Ya? Una acción como esa, leer datos de un archivo y copiar, puede representar una secuencia de llamadas al sistema, es decir, varias llamadas a una función. También así, si lo queremos entender de otra manera, también las llamadas al sistema llegarían a ser funciones, que yo desde mi programa los invoco, no llamo a la función X. ¿Listo? Solo que la diferencia está de que esa función es, está invocando a un servicio del sistema operativo. Eso es algo importante de remarcar. ¿Ya? Cada llamada al sistema va a tener su condición de error, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en ejemplos, que ya lo, por si acaso las ha publicado ya en la carpeta material, ¿ya? Implica también que se van a escribir algunos mensajes en la consola o ventana, es decir, tal vez algún mensaje de error que va a salir o algún mensaje de éxito. O podría terminarse, y también implica que va a terminar, ¿no? Se va a empezar con una secuencia de instrucciones, una secuencia de llamadas, y va a terminar. Normalmente, o podría terminar abruptamente, ¿no? ¿Sí? Esos dos casos de que la llamada pueda terminar, ¿no? Ya sea de forma normal o de forma abrupta, ¿ya? En el caso de Windows, como les mencionaba, se usa el término de API Win 32, ¿ya? Y es en el caso de Unix, se utiliza, hacemos referencia al POSIX, ya que es un estándar para sistemas operativos tipo Unix, ¿no? ¿Ya? Y también existe lo que es la API Java. En el caso nuestro, vamos a revisar esa de POSIX, ¿ya? El estándar, las llamadas al sistema para Unix. Bueno, aquí tengo un gráfico de invocación de una llamada al sistema, ¿ya? Entonces puedo tener una llamada que se llame open. Bueno, no sé si lo... A ver, ya, esta se lo voy a hacer así. Poner esto más. ¿Ya? Entonces, este puede ser un ejemplo de una llamada, ¿no? Llamar a una función open. La aplicación de usar, es decir, el programa, que puede estar escrito en C o en otro lenguaje, y llamo una llamada al sistema. Ahora, aquí hay algo que, con los ejemplos, un poco va a quedar más claro esto, ¿ya? Que es acerca del modo usuario y modo kernel, ¿no? Entonces, conceptualmente, cuando hablamos de llamadas al sistema, estamos haciendo referencia a que voy a tener el modo usuario y el modo kernel. En el modo usuario es lo que conocemos como llamar a una función o un procedimiento, ¿no? Lo que en programación han visto ustedes, lo que es llamadas a funciones, ¿no? Llamar a una función. Entonces, invocar. Es en mi código llamar a una función open, modo usuario. Pero internamente pasa a lo que se conoce como modo kernel, ¿ya?
Y en el modo kernel, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, vamos a verlo también el sábado, lo más probable. Algunos detalles de, de las llamadas al sistema ya en la máquina como tal. Ah, pasa que internamente existe una tabla de llamadas al sistema. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es cuando en el modo usuario invoca una llamada, busca en la tabla de llamadas el que corresponde y se ejecuta. ¿Ya? Otra característica también del modo kernel es que en el modo kernel es donde también, dependiendo de la llamada, puede hacer uso, hacer acceder al hardware como tal. Por ejemplo, digamos, quiero crear un archivo. Pues crear un archivo, yo voy a hacer la llamada en el modo usuario, digamos, open, poniendo los parámetros para creación. Y en el modo kernel va a buscar la llamada correspondiente y esa llamada, su implementación como tal, va a acceder al disco y va a crear el archivo en el disco. Entonces, y la operación que haga, en este ejemplo, por ejemplo, es la opción open, va a retornar algo y este va a retornar al modo usuario. Entonces, eso es importante. Entonces, el modo usuario viene, pasa a modo kernel, en el modo kernel busca la llamada correspondiente, esa llamada podría tener una implementación que haga acceso a hardware y en algún momento retorna un valor y ese valor se retorna al usuario. ¿No? Eso es básicamente el flujo de una llamada al sistema. ¿No? Y bueno, veremos viendo algunas llamadas al sistema. Están unas están, por ejemplo, las que se utilizan para optimización de procesos, como el fork, wait el exit, ¿ya? Vamos a ver eso, vamos a correr esos programas en laboratorio, ¿ya? Para la parte de archivos tienes el open, close, tienes el read, write, ¿no? El exit, stat, por ejemplo, ¿no? Como ejemplos. Para directorios, el mkdir, rmdir, link, unlink, mount, unmount, ¿ya? ¿No? Entonces son llamadas, son funciones, y como pueden ver, digamos aquí, digamos, puedo tener una variable s, que generalmente es un entero, y llamar a la función mkdir con algunos datos, ¿no? Con algunos parámetros. ¿Sí? Esto está de forma genérica, pero lo que sí son válidos son estos. mkdir, rmdir, todas estas llamadas al sistema, como seguramente viendo, tenemos otros también como chdir, chmod, u otras para el tema del tiempo. Todas las llamadas al sistema están disponibles como parte de la ayuda del sistema operativo. ¿Ya? Digo, ayuda en este caso de y bueno, vamos a venir aquí. Entonces, voy a, por ejemplo, el mkdir. Aquí me dan tres opciones de manual. Uno de ellos es el comando, pero el otro va a ser la llamada al sistema. Y aquí, por ejemplo, tengo
qué puntos H necesita, qué archivos necesito en el include, ya los parámetros que reciben y qué es lo que me retorna. Entonces, todas las llamadas las puedo ver su ayuda usando el comando man. Me va a decir, me va a indicar el tipo de dato que retorna. En este caso, el for no recibe ningún parámetro, pero lo que me indica también es lo que me requiere colocar en el include. Y así. Eso sí. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, entonces vamos a quedar la parte teórica aquí. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Sí, quería una consultita. Entonces, por ejemplo, Fork y mkdir son parte de la API, ¿no? De Linux en este caso. Sí. Ah, está bien, ingeniero, gracias. Bien. Vamos a ver, creo que alguien más preguntó. Sí, las voy a subir. Entonces, vamos a poner pausa a la